El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos que se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. Es una familia de géneros musicales que comparten características comunes que poseen variadas funciones sociales. Al descubrirse América, comienza el tráfico de esclavos como mano de obra entre África y América Central. En África, las tribus más poderosas cazaban a las personas de tribus más pequeñas para venderlas en los puertos. Desde allí se dirigían hacia Centroamérica en barcos negreros, que eran grandes balsas con un gran nivel de hacinamiento. Al llegar a los puertos americanos, eran vendidos en subastas sin importar su edad o género. A las personas negras esclavas se les vedó de su lengua, su música y su religión, entre otras cosas, además de sufrir una gran explotación de parte de sus amos. Los negros comienzan a cantar sus penas y desgracias mientras trabajan. Estas canciones se conocen como negro espiritual y es la expresión musical de la tragedia que vive la raza negra en las plantaciones estadounidenses. En general, las letras de las canciones decían que todo sería mejor cuando muriesen. Can't plow straight and keep a looking back. Keep your hand on that plow and hold on. En 1861 empezó la Guerra de Secesión y se prohibió el negro espiritual. Los negros, por lo tanto, hicieron una variante, el gospel, un género musical que actualmente es interpretado por coros evangélicos. Con el gospel siguieron contando sus tragedias de manera positiva, con una rítmica que sacaba esa sensación de tristeza y bajón del negro espiritual. Se diferencia el negro espiritual por el elemento rítmico. En el gospel se usan los chasquidos y las palmas. Al terminar la guerra en 1865, se declara la libertad de vientre. Los futuros hijos de los esclavos iban a ser libres. Esta generación comenzó a nacer a fines de 1870 como negros libres. Alrededor de 1885 va a comenzar a surgir la nueva expresión musical de esta nueva generación que quedó sin la protección de sus amos y librado a la buena de Dios, trabajando por un mínimo salario. La juventud libre, luego de la jornada laboral, se dirigía a los bares, donde tomaba alcohol y consumía opio, además de hacer música que surgía improvisadamente. Esta música improvisada recibe el nombre de blues y es la primera expresión del jazz. En líneas generales, el blues va a estar generado por estrofas que se van a suceder en la cantidad que el músico quiera, generando una sensación de aburrimiento o pesadez. Esta gente no tenía educación musical, así que la música surgía espontáneamente. Una canción les gustaba y la tocaban y cantaban repetidamente como se la acordaban. Esto es un aspecto básico del jazz, la improvisación. En la música vemos representada a una generación que, aunque es libre, no está pasando un buen momento. Los jóvenes que no trabajaban para los antiguos amos de sus padres, trabajaban en otros lugares a cambio de una paga muy baja por trabajos muy duros, además de estar viviendo en situaciones penosas. A finales del siglo XIX, hacia 1870, la música negra es imitada por los blancos, conocida como ragtime o ritmo sincopado. Una de sus características son las palmadas a contratiempo, además de que es tocada en el piano. Por esta razón es que se dan las casas burguesas que disponen de este instrumento. Esta música también brinda la sensación de balanceo corporal que genera la música en movimiento, conocida como swing.
Los primeros contactos decisivos con la cultura blanca se produjeron a fines del siglo XIX, cuando fueron aceptados en Nueva Orleans. Allí formaron los primeros conjuntos de jazz, además de que este tipo de música tomó rumbos nuevos al despegarse de sus raíces. En 1917, las autoridades cierran Storyville, barrio donde fueron recibidos los jazzeros, razón por la que estos se dispersan. Algunos comienzan a tocar en barcos que atraviesan el Mississippi y otros se instalan en Chicago, donde el estilo musical se refina. En Nueva York comienza el nuevo gran negocio, formar grandes orquestas de jazz y grabar canciones. Esta música casi comercial es la que vamos a conocer como Dixie. El Dixie es un estilo alegre, movido, que combina el blues y el ragtime. Va a abarcar aproximadamente desde 1900 hasta finales de la década del 30. Everybody sing. Now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in. A finales de los años 30 surge el swing, que borra el turbio pasado del jazz y lo lleva a salas de concierto y teatros. El intérprete Benny Goodman fija un estilo preciso, cálido y nítido impuesto por su gran orquesta, siendo ya aceptado para los años 40. En 1927 surge el cine sonoro, aunque sin poder grabar la banda de sonido separada del video, estrenándose la película El canto entre ellos. La primera película estrenada con una banda sonora es King Kong. En 1948, grandes músicos como Charlie Parker y Miles Davis decidieron devolverle la negritud al jazz para que no muriese en lujosas salas de fiesta. Crearon el bebop, un estilo duro, agresivo y opuesto al swing, y el free jazz, que es libre de forma pero está profundamente comprometido con las problemáticas de la población negra. Se diferencian principalmente porque el bebop carece de tonalidad, es decir, es atonal, y porque el free jazz es más delicado. El cool jazz ignora la base armónica, formando una nueva estructura lineal horizontal y utilizando la politonalidad, la atonalidad y la serie dodecafónica. Era una dirección contraria al bebop y estaba protagonizada principalmente por músicos blancos. No nos podemos olvidar del Rhythm and Blues, surgido en 1960 de la mano de Ray Charles. Poseía el elemento rítmico del gospel, pero tenía el cantar del swing. El soul surge en los 80 y es una mezcla de rhythm and blues con el pop. Es uno de los estilos de jazz más conocidos en la actualidad. No queríamos olvidar que los estadounidenses tomaron la bossa nova, una música popular brasileña con una fuerte influencia del jazz, como inspiración para crear el Latin jazz. Esta rama del jazz se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de música latinoamericana, con una fuerte influencia cubana y brasileña. Aretha Franklin fue una de las máximas exponentes del soul, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de los 60, se consolidó como una estrella femenina del soul, algo que usó a favor de los derechos raciales en Estados Unidos. Así, se convirtió en una influencia dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987, se convirtió en la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone en 2008.
La misma publicación la ubicó en el lugar 23 del listado de los 100 grandes artistas. Comenzó su carrera musical de niña, cantando gospel en la iglesia bautista New Bethel, en Detroit, Michigan, donde su padre era predicador. En 1960, cuando tenía 18 años, se embarcó en una carrera musical secular, firmando con Columbia Records, pero solo logrando un éxito modesto. Alcanzó el gran éxito comercial tras firmar con Atlantic Records en 1966. Sus canciones más conocidas para ese momento eran Respect, Chain of Fools, Think, You Make Me Feel Like a Natural Woman, I Never Loved a Man the Way I Love You y Say a Little Prayer. Después del asesinato de su padre, dejó Atlantic Records, empresa con la que había grabado discos muy aclamados como Lady Soul y Young Gift and Black. Firmó entonces con Arista Records, alcanzando el éxito con álbumes como Jump to It y Who's Summing Who. Fue la artista femenina que más entradas a listas tuvo en su vida. Grabó 112 sencillos que ingresaron al ranking de Billboard, con 77 entradas al Hot 100 y 17 sencillos en el Top 10. Con respecto al Rhythm and Blues, tuvo 100 entradas en la lista y 20 sencillos número 1. Fue galardonada con 18 premios Grammy, los 8 primeros por la mejor interpretación vocal femenina de Rhythm and Blues y por ser una de las mejores vendedoras de discos de todos los tiempos. Aretha falleció recientemente, el 16 de agosto pasado, a los 76 años, en su casa de Detroit, Michigan, debido a un cáncer de páncreas. Su familia, en un comunicado reciente, expresó estas palabras: en uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas, no podemos expresar el dolor en nuestro corazón. Hemos perdido a la matriarca y a la roca de nuestra familia. Vamos a realizar el análisis de la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman, que en este caso fue interpretada en 2015. El género es el vocal solista acompañado. El estilo es el soul, mientras que el orgánico está conformado por la voz femenina de Aretha, un piano, una batería y un coro acompañante. La textura de la composición es una melodía acompañada.